Buenas noches, queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, hermanos quizás de otras iglesias que también nos siguen, amigos, familiares, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, basados en Efesios 2, versículos 8 y 10. He titulado esta meditación como buenas obras, no para la salvación, sino por la salvación. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que en este momento tú seas el que nos hable, Señor, a través de esta meditación, que prepares nuestros corazones, que quites todo estorbo, Señor, para poder asimilarle. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te ruego todo esto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Una de las creencias más comunes en nuestro país, en nuestro México, y seguramente en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, es que portándonos bien y haciendo el bien a los demás, o dicho de otra forma, no haciendo el mal a nadie, cuando nos muramos iremos al cielo con Dios. Es decir, que por las buenas obras que hagamos y las malas obras que no hagamos a los demás, dependerá si vamos al cielo o no. Esta es una creencia lamentablemente muy difundida y muy creída por muchas personas. Pero vemos qué dice la palabra de Dios al respecto en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10, ya que en este pasaje el apóstol Pablo es muy claro explicando la forma de recibir la salvación y la relación que hay entre la salvación y las buenas obras. Vamos a leer lo que dice este pasaje, Efesios 2 del 1 al 10, en donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a los cristianos de Éfeso, es decir, a la iglesia de Éfeso, a los que habían creído en Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. O como dice el primer versículo de esta carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo se refiere a ellos como santos y fieles, precisamente porque habían creído en Cristo como Señor y Salvador. Es decir, estar dirigiéndose a la iglesia de aquel tiempo, pero también a la iglesia de Cristo de hoy. Leamos los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Efesios. La palabra de Dios dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En estos primeros 7 versículos, el apóstol Pablo en principio le da la honra y la gloria a Dios, recordándole a los de Éfeso
la buena obra de Dios en ellos, cuando estaban siguiendo la corriente del mundo, haciendo la voluntad de la carne, como lo leímos ahorita, como hijos de ira y muertos en sus pecados. Pero Dios, rico en misericordia y por su gran amor, dice los versículos 5 y 6, les dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él los resucitó. Por gracia son salvos. Y esto de la salvación por gracia lo vemos específicamente en los versículos 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que nos dice claramente estos versículos es que el esfuerzo del hombre, por mayores que sean sus buenas obras, no tiene nada que ver con la obtención de su salvación, sino que dependen totalmente de la gracia de Dios. Y esto lo podemos corroborar en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Gálatas 2:16, que dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Leamos otro pasaje ahora en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 27, que dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Es muy clara la palabra de Dios, así como estos pasajes de la Escritura. Hay muchos otros en la Biblia en donde es muy claro que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de las buenas obras? Leamos el siguiente versículo de Efesios, el 10, pero voy a retomar el 8 y el 9. Habíamos leído el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este versículo podemos ver claramente la relación entre la salvación y las buenas obras.
Aunque nuestras buenas obras no tienen nada que ver para obtener la salvación, sí tienen mucho que ver con la forma de vivir nuestra salvación. De hecho, muchas de las buenas obras son producidas por nuestra salvación en Cristo Jesús. Por cierto, hablando de buenas obras, el Señor mismo, como dice Filipenses 1:6, el Señor mismo que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Jesucristo empezó la buena obra de salvación en los que hemos creído en Él y la perfeccionará hasta su segunda venida. Y ahora nosotros, como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, nuestro diario vivir debe estar caracterizado por buenas obras. Es una orden de Dios llevar vidas de buenas obras, obras realizadas en su poder y para su gloria, como dice nuestro Señor Jesucristo en la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Para dar buen fruto a través de las buenas obras que Dios nos demanda hacer, debemos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Debemos permanecer unidos a Él, como el pámpano necesita estar unido a la vid para dar fruto. Pero aún más importante, ¿por qué hacer las buenas obras? Para honra y gloria de Dios. Ese debe de ser nuestra motivación principal. Como dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las principales buenas obras que somos llamados a realizar es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y así en obediencia estaremos manifestando nuestro amor a Dios y al prójimo, como Dios mismo lo demanda en Mateo 22:37 al 39. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mejor buena obra podemos hacer para manifestar nuestro amor al prójimo que compartirle las buenas nuevas de salvación, pero siempre dándole la honra y gloria a nuestro Dios? El apóstol Pablo les escribió estas palabras a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de ahora para indicarnos cómo fuimos salvos, para mostrarnos que el mismo poder de Dios que nos salvó es el que produce las buenas obras y nos impulsa a mantenernos en ellas, porque no son buenas obras creadas por nosotros, sino que fueron preparadas de antemano por Él, como ya lo leímos en el versículo 10, para llevarlas a cabo a través de nosotros. Por eso Santiago dice que la fe no es verdadera si no están presentes las buenas obras. Vean Santiago 2, 17 al 26. Es decir, las buenas obras no nos salvan, pero sí son una evidencia de nuestra salvación en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, es decir, los ya justificados, somos movidos a buenas obras por el Espíritu Santo, alimentados en Cristo Jesús, permaneciendo en su palabra, y para honra y gloria de Dios Padre. Que Dios los bendiga.